un segundo caso. Queremos calcular cómo es. Tenemos un cable con forma circular de radio R mayúscula, ¿no? Y pasa una intensidad de corriente por ese cable que es I, tantos amperios. Muy delgado, y lo que nos preguntan es hallar B en qué puntos. Solo en ciertos puntos, en los puntos sobre el eje. En puntos sobre el eje de la espiral. Tenéis, si no me equivoco, que cuando me preguntó él estaba buscándolo, tenéis aquí si no lo tengo que descubrir, mira, lo tengo que descubrir, los archivos esos del campo magnético. Salga esto. Bueno, aquí en este archivo, que creo que lo tengo tapado, es, digamos, hecho con matemática, una explicación de cómo es el campo magnético de una partícula, de una carga puntual que se está moviendo a lo largo de este eje. Aquí tenéis la flecha, con la velocidad, si es una... Y claro, tenemos una representación que no es tan fácil de hacer, por eso es bonita, pero no es fácil. Aquí lo que veréis es que estoy dibujando las superficies, o una superficie en la cual la intensidad del campo magnético es constante, el mismo valor, en la magnitud, en el módulo. Aquí no estamos viendo la dirección, ¿de acuerdo? Bueno, este os lo tengo que poner. Y campo magnético del 2012. Ahí tenemos la espira, mira, qué bien. Vamos a cogerla. Tenemos ahí la espira circular. Entonces lo que tengo que ver es la contribución de cada elemento infinitesimal, aquí de la corriente, en un punto. Hacer la integral y ver cuánto vale. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, este es el eje, vamos a orientarlo a lo largo del eje. Me voy a fijar por cada uno de ellos. Por ejemplo, en este, diferencial de él. O sea que tenemos, en el sentido, sería entrando en la pantalla. Y necesito, este es el origen de coordenadas, tenemos a esta distancia R, a una altura z. Y esto era R. Muy bien. Tenemos entonces mu sub 0, 4pi, y diferencial de L por R y por R. Recordad, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Estupendo. Tendríamos, vamos a ver en este punto cómo sería el campo magnético, antes de volver a mostrar está entrando, perdón, la corriente está entrando en la pantalla, justo en ese punto. Es decir, que tengo un vector perpendicular a la pantalla y entrando. Y eso lo tengo que hacer multiplicado vectorialmente por este vector. Por lo tanto, tendremos que ser un vector perpendicular al plano formado por los dos. ¿Qué dirección es esa perpendicular? Esta dirección en verde que estoy dibujando, ¿no? Es un plano que es perpendicular a la pantalla, con una orientación. Tendríamos eso, hacia abajo o hacia arriba. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Para allá.
diferencial. Muy bien. Genial, el módulo. Módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. ¿Pero cuál es el ángulo que forman? Yo diría que son 90 grados, ¿no? Este está perpendicular a la pantalla, este está contenido en la pantalla, 90 grados. Son perpendiculares. Y eso, naturalmente, ocurre para, da igual este elemento que en cualquier otra posición, efectivamente, tenemos lo mismo. Son perpendiculares, o sea que tendré módulo de 1, vamos ahora a ponernos otro. En módulo. Tendremos mu sub 0, 4pi, y diferencial de L por R. ¿Cuánto valdrá R? Si queréis ya lo podemos, tenemos Pitágoras, tendríamos z al cuadrado más r al cuadrado elevado a un medio. ¿De acuerdo? Y ahora tendríamos aquí más r al cuadrado elevado a 3 medios. Muy bien, es decir, que tendríamos mu sub 0, 4pi y diferencial de L dividido por z cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios. Este es el módulo. Pero ahora, naturalmente, tenemos que ver la contribución de todos ellos. Si yo tengo este elemento de corriente por aquí, tendré uno simétricamente al otro lado, que tendríamos por aquí. ¿Y cómo sería el campo? De esta manera. De tal manera que la componente en esta dirección del espacio se anula y únicamente tendremos la componente a lo largo del eje Z. Es decir, que B va a ser dz por el vector unitario K. Claro, necesitamos bz, la componente. ¿Cuánto será? El módulo. Y ahora habrá que ver cómo es este ángulo. ¿Cómo es este ángulo? Este ángulo, o sea, tendremos por el coseno de este ángulo θ. El coseno de θ. Muy bien. Este ángulo es este ángulo. Uno perpendicular y el otro perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta. No, la de antes. Esta. Sí. ¿Cómo has pasado de...? Aquí estoy viendo la contribución, el módulo de este elemento. Digo, como tal, y digo, bueno, pues me he cogido esto, y digo, pues tendremos cuánto vale la distancia, R, ¿no? Un módulo, z cuadrado más r cuadrado un medio, r al cubo, podría haber puesto r al cuadrado y aquí unitario, z cuadrado, r cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? R es z cuadrado más r al cuadrado elevado a un medio, ¿no? Entonces aquí tendremos, tengo un medio, tengo aquí un medio por un medio por un medio, pues un medio de arriba, se me va y me queda simplemente, uy, perdón, el 3 medios, este no es 3 medios. Efectivamente, elevado a 1. Gracias. Gracias. Si no llega a ser por él, hubiese dejado el 3 medios. O sea, que eso está mal. Este. Ahora sí, ¿no? Bien. Gracias por la corrección. Entonces tendríamos ahora que proyectar. Nos queda el coseno de θ. ¿Cuánto vale el coseno de θ? El coseno de θ será R dividido por R. O sea, R dividido por z cuadrado más r al cuadrado elevado a 1. Eso quiere decir que tendremos aquí
y R diferencial de L. Ahora sí aparece el 1 medio por 1, 3 medios. ¿Bien? ¿Todo el mundo? Vamos a borrar aquí abajo. Ya solo tenemos que hacer la integral para todos ellos. ¿Qué son constantes que salen fuera de la integral? Y es una constante, R es constante, mu sub 0, 4pi, es decir, que me va a quedar mu sub 0, z y r son constantes, o sea que mu sub 0, 4pi, y r, z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios, por diferencial de L. Todo, para todo el diferencial de L, la integral de todo esto es 2πr, ¿no? La longitud de toda la espira, de la circunferencia. Es decir, que tendríamos aquí un 2, o sea que tendríamos aquí mu sub 0 y pi r al cuadrado. Quiero dejar el pi arriba, 2pi z cuadrado. Este es el área del disco donde está contenida la espira. El área. Si yo le llamo a esto, le doy un nombre. Ahora lo dejo caer y digo, esto es momento dipolar magnético, es un vector, ¿de acuerdo? Por eso pongo el módulo, que es la intensidad que está pasando por esa espira, está contenida en un plano por el área de la superficie plana cuyo borde es la espira, y por el área. Tiene una dirección y un sentido, es un vector que va a venir, bueno, ya vamos a terminar de decirlo. ¿Cuál es la dirección? Vamos a definir el momento dipolar magnético. Un vector cuyo módulo es este. Si fuese una espira con otra forma, es decir, que fuese contenido en un plano, pero no fuese circular, entonces, ¿cuál es el módulo del momento dipolar magnético? La intensidad de corriente que pasa por el área, la que corresponde en ese caso. Dirección perpendicular al plano que lo contiene. Sentido, regla de la mano derecha, tú haces girar con los dedos de la mano, los 4 dedos en el sentido de la corriente, y el pulgar te dice hacia dónde apunta, y vamos a darle un nombre que se utiliza mu con vector momento dipolar magnético. Problema que vendría aquí, ya que he introducido ahora el momento dipolar magnético. Claro, esto lo puedes definir unívocamente, ¿no?, con lo que has dicho, sin lugar a duda, para espiras planas. Ya, y si la espira no es plana, tienes ahí el cable, lo cierras, ¿no?, y no es una espira plana, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos entonces llegar? Tú siempre podrás hacer lo siguiente. Esto con una curvatura, lo tenéis que imaginar. Yo siempre puedo llenar el espacio como una cota de malla medieval de un guerrero. Ayer hablábamos de Magallanes, ¿no?, que le pegaron un lanzazo no sé dónde y supongo que en la cabeza o por el cuello, que iré muy protegidos, pero dejas huecos. Pues entonces, esto, por cierto, esto fue un invento de los romanos, si no me equivoco, a lo mejor, pero la cota de malla, una cosa un trabajo manual que costaba años, por eso eran tan caros, por eso solo lo podían llevar ciertas personas composibles, iba a decir.
flexibles, ¿no? Y evitaba que las puntas entrasen, ¿no? Y luego te ponían por la coraza si era necesario. Bueno, pues, ¿os imagináis entonces que estoy llenando como una cota? ¿De qué? De espiras. De espiras infinitesimalmente pequeñas. Circulares no tengo ningún problema, infinitesimalmente pequeñas o circulares o... Claro, al ser infinitesimalmente pequeñas, están contenidas en un plano. En un plano, claro, y uno dice, ¿cuántas cotas de malla puedo yo hacer que tenga el mismo borde? Infinitas. Puedes hacerla muy grande si tienes muchos anillos, bla, 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 o muy pequeña. Me da igual. El resultado es que la espira finita externa va a ser la suma de cualquiera de las posibles infinitesimales que tienes por aquí. Y el momento va a ser entonces la suma, la integral de todos ellos. ¿Y cómo va a ser equivalente? Si os fijáis aquí, lo voy a hacer grande uno con otro. Esta gira de esta manera y la otra en el antihorario. Si dibujamos las espiras cuadradas para que se vea mejor, quizás, veréis que comparten este tramo de la espira. De tal manera que en una va de esta manera y en la otra va de esta otra manera. De tal manera que al sumar se anula la contribución justo en ese lado. En todos los lados, salvo en el borde. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el momento dipolar magnético se define, no tiene ningún problema para definirse, para espiras infinitesimalmente pequeñas. Y cualquier otra espira la podemos poner como suma de ellas. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Vale. Puse la expresión final para para el campo magnético. Habíamos dicho que era BZ por K, y BZ, ¿cuánto nos salía? Mu sub 0, y si queréis ya pongo el mu. Este mu es el momento dipolar magnético de la espira circular, dividido por, teníamos 4pi, y teníamos z cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios. 2pi. Sí, el 2pi. Gracias, sí que no sabíamos. Gracias. Por... ¿Dónde va a ser máximo el campo? ¿En qué punto? Estamos solo, cuidado, en puntos del eje. ¿Máximo dónde? Hombre, esto es constante, son constantes, constante. Tendré el denominador, ¿en qué puntos el denominador es el más pequeño posible? En z igual a 0. ¿Recordáis cómo era en este momento? ¿Podéis recordar? El campo eléctrico para una espira, para una distribución, de carga circular en puntos del eje. Es decir, lo mismo que en un caso la recta, ¿no?, de carga, teníamos una intensidad de corriente rectilínea infinita, lo mismo. Y veréis cómo tenemos una dependencia similar en lo que se refiere en el denominador. Vale, genial. Bien. Fuerzas. ¿No? O sea, la fuerza de Lorentz. Si tenemos un campo eléctrico y magnético, teníamos esto, partimos de esto. Estamos suponiendo que solo queremos ver la contribución de B, que es 0. Es decir, que
¿Recordáis? Yo lo quiero hacer no para el caso que hice ya una vez, en todo caso recordarlo. Hemos visto, rápidamente recordarlo, hemos visto lo que ocurre para una carga puntual dentro de un B uniforme. ¿Lo recordáis? ¿Cuál era la trayectoria que seguía una carga puntual con velocidad, que tiene velocidad v, que está dentro de una zona del espacio en la que está actuando un campo magnético B? ¿Cómo era el resultado de la fuerza? Se reflejaba en una trayectoria que era circular. No. Ese es un caso particular. Era helicoidal, una hélice. Helicoidal, caso particular, trayectoria circular. O sea que teníamos esto, teníamos por aquí esto, V, Q, y por ejemplo, eso es un campo magnético que es uniforme en todos los puntos, entrando en la pantalla, perpendicular a la pantalla y entrando en la pantalla. Y teníamos que si la carga es positiva, piti, tendríamos entonces QV por B, tendremos que va a ser un vector perpendicular a estos dos, es decir, en una dirección la fuerza. De esta manera hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, para allá va, F. Entonces teníamos aquí esta fuerza, la aceleración que está experimentando, en el caso de que la velocidad esté contenida en el plano del dibujo. Teníamos entonces F dividido por la masa tiene una masa M, es decir, que tendríamos que en módulo la aceleración sería QV B dividido por M. La aceleración es perpendicular a la velocidad. Aceleración centrípeta. Y nosotros sabíamos que la aceleración centrípeta es v cuadrado dividido por el radio, es decir, que va a trazar una trayectoria circular. Si el campo magnético es uniforme, cuidado, que lo estamos haciendo, entonces tendríamos v cuadrado dividido por r, ¿no? Y teníamos qv dividido por m, es decir, que teníamos aquí que v, o que el radio, mejor dicho, que el radio de la trayectoria iba a ser mqv. Esto sería el radio de la trayectoria circular. Si v si la velocidad no es perpendicular a B, siendo B uniforme. Por cierto, ¿cuál es el tiempo que tarda en dar una vuelta? Teníamos R, el periodo. ¿Cuánto sería el periodo? La velocidad sería constante. Sí, la velocidad es constante, naturalmente. Si la aceleración es centrípeta, fijaos lo que comenté en aquel día, la fuerza actúa perpendicularmente a la velocidad, no realiza trabajo, por lo tanto no puede cambiar el módulo de la velocidad, no cambia la energía cinética, lo único que hace es desviarlo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí?
tendríamos que el tiempo que tarda sería 2πr dividido por v, es decir, que tendríamos 2πr, bueno, la R lo ponemos por aquí, tendríamos 2pi m v q b dividido por v, plaf, es decir, 2pi m Como veis, el periodo solo depende del valor, no con qué velocidad entra, sino lo que habíamos comentado del sincrotrón en aquel momento, de cómo es la relación entre carga-masa y la intensidad del campo magnético. A esto se le llama, bueno, esto sería el periodo del Larmor, tiene un nombre, Larmor. La frecuencia del Larmor, es decir, asociado a la inversa del periodo, tenemos la frecuencia angular. Bien, pero estábamos en este caso, en el otro caso, que me va a dar quizás tiempo, por lo menos ahora, rápidamente de ver. ¿Y qué ocurre si V no es perpendicular a B? Yo siempre podré poner V como la suma de dos componentes, una paralela a B y una perpendicular a B. Yo puedo hacerlo no con un vector, ¿no? Una componente a lo largo de B y otra en el plano perpendicular a B. Entonces tendríamos, ¿cómo es la fuerza? Tendríamos QV, que ya es V paralelo más V perpendicular, por B. Claro, eso es QV paralelo por B más V perpendicular por B. Claro, pero estos dos vectores tienen la misma dirección, por lo tanto esto es 0, es decir, que me queda que la fuerza es decir, que tendríamos que la aceleración sería F, o sea, QV perpendicular por B, dividido por M. ¿Cómo es la fuerza contenida en el plano perpendicular a B? La aceleración está contenida en el plano perpendicular a B. Entonces, la componente de la aceleración a lo largo del eje, de la dirección de B, ¿cómo es? La aceleración a lo largo de B es 0. Es decir, que es, y ahora uno dice, claro, lo que tienes es la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme y uniforme en la dirección BB, más, combinado con un movimiento circular en el plano perpendicular a B. De radio, claro, la combinación de dos es una hélice. ¿Cuál es el radio de la hélice? Y uno dice, ¿cómo teníamos antes? Teníamos que era M, V, Q, B. Pero claro, lo único que tendré ahora que tener en cuenta es cómo es V perpendicular, efectivamente. Es lo único. ¿Y cómo será el paso de la hélice? El paso de la hélice. Es decir, cuánto uno da una vuelta, cuánto ha avanzado en la dirección. Pues uno dice, si el periodo es, ¿cuánto era el periodo? Teníamos 2pi. Perdón. 2πm qv. Exacto. Si tenemos ahí no tengo esta expresión, es la misma que en el otro caso, es cuando da la vuelta en el plano, pues entonces lo único que tendré que multiplicar esto es por cómo es la velocidad a lo largo de B, y esto me da el paso de la hélice. El tiempo que tardo en dar un giro completo,
cuánto he avanzado en esa dirección. Bueno, y aquí lo dejamos.